¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. Este capítulo está dedicado a la bailarina Sophie Barbosa. ¿Sabían que la gran bailarina y coreógrafa Isabella Duncan tiene una tumba vacía en un cementerio de la Ciudad de México? Les platicaré de ello mientras dibujo. Dora Ángela Isadora Duncan, la menor de 4 hermanos, nace un 26 de mayo de 1877 dentro del cansado y revolucionario siglo XIX en San Francisco, California, Estados Unidos. Sus padres, un matrimonio desunido de inmigrantes irlandeses que culminaría en divorcio, Marisa Dollar Gray, profesora de piano, y Joseph Charles Duncan. Intensa, determinante, desafiante, visionaria, irreverente, atormentada, apasionada, controvertida, erótica, seductora y feminista. Su vida se vio envuelta en no pocos escándalos personales y profesionales. Bailarina y coreógrafa, considerada la creadora de la danza moderna, expresión culta del cuerpo libre donde sus intensas emociones bailaban a través de expresivos movimientos en clara contraposición con los predeterminados en el ballet clásico. Su padre los abandonaría cuando Isadora contaba con pocos años de vida. Los problemas económicos se cree fueron el detonante que alejaría a la familia de la fe católica. Para 1884, su madre funda una escuela de danza en Oakland, en donde colaboraban 2 de sus hermanos. Isadora, con 10 años, abandonaría la escuela para integrarse impartiendo clases de danza. Su madre, mujer apasionada, independiente, extravagante, feminista, enemiga de convencionalismos pero de gran devoción a sus hijos. Fue una gran influencia Isadora mientras la observaba interpretar piezas de grandes maestros como Mozart y Beethoven. La familia se muda a Chicago, donde estudiará danza clásica, pero una decisión del destino, al perder su hogar tras un incendio, la fuerza con 17 años dirigir sus pasos hacia Nueva York, incorporándose a la compañía de teatro del dramaturgo y empresario Augustin DeLay. Allí, con una genialidad y visión más allá de su tiempo en un cuerpo joven, la audacia de sus propuestas revolucionarias al interpretar poemas con la danza e improvisación se detendría frente al silencio de DeLay, marcando con ello un cambio de movimiento al abandonar la compañía y dirigirse con su familia a Inglaterra. De esa manera, como otros grandes artistas, encontraría tierra fértil, base de su éxito en un lugar olvidado entre las páginas de sus planes, dentro del renombrado Museo Británico en su vasta colección, donde los antiguos jarrones griegos, embellecidos por imágenes, la leccionaría en la observación de los movimientos de la antigua danza griega. A la vez que Isadora se adentraba en lecturas profundamente para emerger de ellas revestida en el canon de belleza femenina griego, como una sensual escultura con túnica transparente acariciando su cuerpo desnudo, enmarcado por su largo cabello sin atadura. Es tras una serie de recitales en Londres donde el éxito aplaudiría enamorando a la prensa, gracias a sus libres y desenfadados movimientos en gran contraste con los elaborados y rígidos pasos de los bailarines clásicos que tachaba de antinaturales, extendiendo su convicción al rechazo del uso de las representativas zapatillas de ballet. Sería bautizada como la ninfa, siendo en la mitología griega un espíritu femenino de la naturaleza. Para Isadora, el baile consistía en la extensión natural de los movimientos del cuerpo, cual si fueran dirigidos por hilos invisibles del movimiento de la naturaleza y el universo, alejado del limitamiento humano. Sobre su niñez, llena de misterios, conocemos su rostro por sus biógrafos de una niña solitaria que solía jugar en la playa cobijada por el mar, encontrando en el vaivén de las olas la base innegable de sus inigualables movimientos en la danza que la inmortalizaría. Regresando a ese presente del siglo XIX, la ciudad de Chicago la recibiría en su gran debut de 1899, en ese siglo que bostezaba y se dormía para siempre. Continuarían giras con recitales de danza por Estados Unidos, además de los exquisitos teatros europeos. Fue en su viaje a Italia donde recibiría la gran influencia del pintor renacentista florentino Sandro Botticelli, autor de El nacimiento de Venus, exhibido dentro de la colección de la Galería de los Uffizi en Florencia. Con la llegada del siguiente siglo y tras sus triunfos en las 2 importantes capitales europeas de Londres y París, visitaría la Exposición Universal de París, siendo admirada por reconocidos artistas, como el escultor padre del famoso pensador, quien la dibujaría. Extendería sus viajes además a Latinoamérica en Argentina, en un viaje no exento de problemas.
En 1902, el destino se presentaría ante ella con un viaje a Grecia como obsequio. Ahí, en la colina de Copanos, ordenaría construir un templo consagrado a la danza. Lamentablemente, serían sus estáticas finanzas personales y sus insuficientes ingresos quienes, poseyendo una mayor autoridad que el gerente de construcción, ordenarían parar la magnánima construcción. Rusia la invitaría en 1905 su primer viaje a San Petersburgo, donde sería bienvenida en el estudio de la célebre bailarina rusa Ana Pavlova, a quien observó en su entrenamiento al compás del violín del gran maestro Petipa, en un claro contraste de las antiguas bases del ballet entre las dos grandes. Una con una férrea disciplina en movimientos controlados y precisos en una aparente ausencia mental. La otra, como lo anotara en sus memorias: lo que yo pretendía es que mente y espíritu fuesen los motores del cuerpo y lo elevasen sin esfuerzo aparente hacia la luz. Esta fuerte convicción de Isadora tiene sus cimientos siguiendo el compás de la naturaleza en una coexistencia genuina entre la vida y los seres, alcanzando la armonía en la intensidad, alejada del ballet que consideraba se reducía a frivolidades. Para ese entonces, varios de los grandes maestros literatos rusos, como Fyodor Dostoyevsky, hacía 24 años que habían partido hacia la inmortalidad, mientras que otros, como León Tolstói, veían sus últimos días en la Rusia zarista. Sus giras develarían otro legado al abrir las escuelas Duncan, un internado para niñas de escasos recursos, absorbiendo los gastos de vestimenta, manutención, educación e introduciéndolas en el arte de la danza tras su elección. Uno en París en 1914, Moscú 1921 y la primera en Berlín, Grunewald, Alemania, siendo la directora su hermana Elizabeth. Sería en esa escuela donde emergerían las 6 más talentosas que compartirían el escenario con Isadora entre 1905 y 1909, bautizadas como las Isadorables. Eran Ana, Irma, Lisa, Teresa, Erika y Margot, y para 1917 adoptarían el apellido Duncan. Realizarían un total de 70 presentaciones. Ninguna de sus escuelas sobreviviría a nuestros días. La originalidad de su baile marcaría los pasos del ballet del siglo XX, influyendo en muchos coreógrafos, como Mikhail Fokine y Ted Shawn. Su mito cree recordarla bisexual, relacionándose con otras importantes mujeres como la poetisa Mercedes de Acosta. A la par del aumento de su popularidad y amoríos, el cuerpo semidesnudo de Isadora sería cubierto por el manto de la leyenda en torno a un maleficio, extendiéndolo a sus amantes en desapariciones y extrañezas, alcanzando incluso a sus 2 hijos. Dentro de su escandalosa, trágica y apasionada vida privada, se convertiría en madre soltera. Deirdre, hija del escenógrafo británico Gordon Cray, y Patrick, cuyo padre, Patty Singer, era el hijo del dueño de la reconocida empresa de máquinas de coser, encontrarían la muerte en 1913 en un accidente automovilístico donde viajaban con su niñera, ahogándose en el río Sena en París tras caer el vehículo al agua, mientras ella preparaba su presentación en la Ciudad Luz. Es en esa misma ciudad, con su místico río, que veía por esos días y noches los pasos de un Modigliani que se consumía por sus excesos, un joven Picasso redefiniendo el arte y la gran figura de Diego Rivera que acudía a los cafés bohemios y exposiciones, bocetando entre paso y paso en sus adentros su personalísimo estilo. Existe un gran documental del director Damián Anibel llamado Los hijos de Isadora, de 1919, basada en la obra original Mother de la bailarina y coreógrafa hace más de un siglo. Sin olvidar la nominada película Isadora, de 1968, del director británico de origen checoslovaco Karel Reisz. La pérdida de sus hijos sumergió a Isadora en un intenso ritmo de trabajo en la enseñanza, interrumpiendo su carrera. Sus niñas, que daban vida a sus escuelas, lograron alejarla del suicidio mientras participaba en campañas benéficas. Es en la Unión Soviética donde regresaría en 1921, estableciendo su escuela en Moscú, y donde conocería a Sergei Esenin, 17 años más joven, contrayendo matrimonio en 1922, poeta, exponente de la intelectualidad campesina y cantor de la Revolución Rusa de 1917, que aniquilaría al zar Alejandro II y su familia, tejiéndose más tarde la leyenda de la única Romanov sobreviviente a la tragedia, la princesa Anastasia, donde la sombra siniestra del monje Rasputín emergía alrededor de la familia imperial. Este matrimonio,
Tras 2 años intensos viajando por Estados Unidos y Europa, terminaría en divorcio, siendo vistos como agentes bolcheviques o partidarios más radicales del Partido Obrero Ruso. Al abandonar su país natal, Isadora exclamaría a los periodistas: «Adiós, Estados Unidos, nunca te volveré a ver», premonición de una desgarradora realidad. Se divorciaría abandonando la Unión Soviética en 1924, regresando a Europa. Sergei conocería a su tercera esposa, la nieta del poeta ruso León Tolstói, en un matrimonio que duraría pocos meses. Alcohólico, violento, con trastornos mentales y depresivo, terminaría suicidándose en un hotel. Tras su regreso en los escenarios europeos, la ninfa fue bienvenida por el fracaso, único espectador solidario que la esperaba en salas semivacías y obscuras. En otrora una sociedad extasiada en el vaivén etéreo de sus movimientos, fue duramente criticada por su fidelidad al ateísmo, amor libre y la revolución rusa. Como ironía del destino, la vida de quien marcaría un nuevo capítulo en la historia de la danza, como no pocos creadores únicos, Isadora fue visitada por la pobreza, permaneciendo como única estable pareja durante sus últimos años, refugiada en Niza, Francia, donde terminó su autobiografía y preparaba su libro sobre sus enseñanzas, El arte de la danza. Isadora, con 50 años, llegaría a su encuentro con la inmortalidad envuelta en la oscura noche del 14 de septiembre de 1927, mientras se traslada velozmente por una carretera y el enchambre que vestía su cuello es atrapado en un movimiento violento por los radios metálicos de la llanta trasera, estrangulándola. Su autobiografía, Mi vida, fue publicada ese mismo año. Parte de la leyenda refiere a que sus últimas palabras fueron «Me voy al amor», convirtiéndose en una víctima de la moda. Su cuerpo descansa en el cementerio parisino Père-Lachaise, mientras el eco de su recuerdo descansa en el Museo Panteón de San Fernando, dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2 años después de su muerte, en un cenotafio o una tumba vacía simbólica en su honor, presumiblemente realizada bajo las órdenes del presidente Plutarco Elías Calles, quien, según la leyenda, enamorado, mandó instalarlo en un cementerio saturado de residentes, siendo el último en mudarse el expresidente Benito Juárez en 1872. No obstante a ese gran amor platónico y su reconocida admiración, las fechas de su nacimiento y deceso son erróneas. Mientras que la última de sus escuelas se cerró en 1948, Isabela Duncan nunca visitó el país azteca, México. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios y me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.